de su magnífica obra. Agradecimiento también, por cierto, a la municipalidad y a los organizadores de este genial, magnífico evento académico. Y sobre todo, Juan Carlos, nos permites compartir tu experiencia, tu sapiencia, y en un libro que se presenta hoy, por cierto, como bien indica, y ustedes ven, amigas y amigos, la portada, La libertad emocional, cómo superar el apego ansioso y vivir en equilibrio. Una descripción o título que nos invita, por cierto, a ser, o en todo caso, contagiante para seguir los abordajes en cada una de sus páginas, y que conforme ustedes podrán ir revisando, estudiando, evaluando, subrayando en sus casi 200 páginas de su libro, se van a compenetrar en aspectos tan fundamentales que nos atañen a cada uno de nosotros, porque como bien ha manifestado el autor, cada uno de nosotros somos una experiencia de vida, somos una construcción, y esa construcción seguramente, de acuerdo a nuestras edades, quienes son jovencitos o jovencitas o señoritas, quienes llegan a la adultez o quienes tengamos canas, las experiencias de la vida nos va a permitir seguramente vertir ante nuestras amistades, ante nuestro público, ante nuestros amigos, cómo y por la ruta que hemos recorrido para llegar al lugar en donde estamos. Consabido es por cada uno de nosotros como personas, profesionales, empresarios, ciudadanos de a pie, que trajinaron por su vida y tuvieron tropiezos, trastabilleos o alguna situación del azar del destino, tuvieron que enfrentar dura y difícilmente, o de repente algo light y muy sencillo porque la vida les perdió, y precisamente esa libertad emocional pudo estar muy bien manejada. Y cuando hemos escuchado al autor de cada situaciones vivenciales y se ha referido a autores, a especialistas del mundo psiquiátrico, del mundo de la psicología, seguramente cada uno de nosotros conoce o tiene un amigo a quien acude, sea psiquiatra, sea un psicólogo, para que nos dé recomendaciones. Y cuando alguna vez nosotros hemos comentado a un amigo de confianza como Juan Carlos, el doctor Gutarra, hace pocos años atrás, yo recuerdo decir, y seguro a cada uno de ustedes también les puede haber pasado, decía, voy a visitar a un psicólogo amigo, excelente, aplausos, bendiciones, muy bien, es lo mejor, acude a esos profesionales. Pero hace pocos años atrás yo decía a un amigo de confianza, voy a ir a un psiquiatra, se preocupaban, algunos se paraban de los pelos y decían, pero ¿por qué necesariamente tienen que ir a un psiquiatra? Cosa que hemos venido superando, y con el doctor Gutarra, que está en la mesa también junto al autor, precisamente decían, oye, acá hay una dosis de locura, ¿qué es lo que está pasando? Cosa, por cierto, que ya lo damos por superado, porque más bien necesitamos de estos profesionales cuando algo nos está alterando la conciencia, o de repente por una situación en nuestra adultez, con nuestro esposo, un tema de apego, un tema de pareja, una crisis emocional, no podemos desprender cuando esa crisis ya ha tocado tierra. Y precisamente el autor lo dice, hay profesionales, hay especialistas. El autor es un especialista en el tema, de tal manera que nunca nos sorprendamos, nunca nos sintamos mal cuando tengamos por alguna razón visitar a un especialista, no necesariamente psicólogo, sino también psiquiatra. Pero el tema del apego emocional, Juan Carlos, en su abordaje se ha referido, por ejemplo, a ese sano equilibrio, que es lo que deberíamos tener como meta alcanzar cada uno de nosotros. Por cierto que aquí influyen una serie de factores, ¿no? Entonces el autor se refería al aspecto propiamente de lo vivencial de la sociedad,
o de repente el aspecto cultural, ese amplio bagaje cultural que tenemos en nuestra América Latina, en nuestro Perú, o de repente influenciado por ese Dios, ese creador, ese hacedor, o esa espiritualidad, que también lo aborda tangencialmente en el libro, pero esos son aspectos fundamentales que nos van a permitir alcanzar esa libertad emocional o ese sano equilibrio emocional que el autor muy bien y acertadamente lo aborda en su libro. Por cierto que es relevante precisar cuando nos habla del TCC o del TCC en Spanish, la terapia cognitivo-conductual, ¿verdad, Juan Carlos? Sí. Por cierto que ya ahí estamos entrando a aspectos ya además de tecnicismos propios de la cientificidad, de los profesionales de ese ámbito, pero el libro, por cierto, invita a recorrer y a estudiar y a conocer un poco más. Obviamente, en el lenguaje en que está desarrollado, todos los abordajes es de un fácil entendimiento. Ustedes han visto, nosotros hemos visto la presentación que nos ha hecho el autor, efectivamente es ampliamente manejable. Hay cierto tecnicismo que probablemente, como investigadores que somos nosotros, nos afirmaremos tal vez de la inteligencia artificial, de los diccionarios que correspondan, online, etc. Y iremos dilucidando aspectos del tecnicismo propio de la cientificidad de lo que significa la libertad emocional. Amigas y amigos. Ahora, reitero, el libro está en un lenguaje bastante sencillo, de manera que corresponde a mí también invitarlos a que adquieran este magnífico ejemplar. Creo que es algo tan relevante en estos tiempos, no solamente requiere tener un psicólogo, un psiquiatra amigo o profesional, sino también un libro que pueda estar en nuestra biblioteca para hacer de una consulta rápida, creo que un lenguaje bastante sencillo. Juan Carlos también ha manifestado respecto a esa comunicación asertiva. Me das, no sé, por ahí, Juan Carlos, en dos palabras, la comunicación asertiva para continuar. Una comunicación acertada, plena, fluida, coherente, clara. Como ustedes escuchan, se trata de eso, ¿no? Que haya una coherencia, seguramente en nuestro lenguaje, Juan Carlos, en la forma en que nosotros estamos frente a la sociedad, porque la palabra comunicación asertiva es bastante amplia, ¿no? Pero vamos al circunloquio de lo que podría corresponder a una comunicación asertiva en el mundo profesional. Seguramente esa comunicación, cuando yo acudo a un profesional, si no le doy los datos completos, entonces estoy distorsionando una comunicación, pero dentro de la sociedad también podría haber cierta disociación en la comunicación, o dentro del entorno familiar, o dentro de ese vínculo que podría coexistir entre la universidad y los estudiantes, o la institución en la que yo trabajo, como empleado obviamente, o como un trabajador independiente. Ese vínculo que podría existir entre empleador y empleado, entre cliente, esa relación del business to business, del B2C, etcétera, etcétera, y ahora hablamos del B2B, etcétera. Entonces, toda esa comunicación seguramente va a estar influenciada por una buena libertad emocional para poder tener transparencia y no tener cierta dosis de reserva o distorsionar el discurso también que podría darse cuando se trata de un país que, queramos o no, nos vamos un poquito al ámbito de la gobernabilidad, de gobernanza o la política, que nos hablaba Juan Carlos en su discurso, que se pretende a veces torcer la realidad, pero detrás de ello hay intereses creados para, frente a las cámaras, frente a la media, yo doy una versión porque es lo que me conviene, porque tengo que protegerme, y entonces seguramente cuando vivamos ese escenario de lo que estamos conversando, de una comunicación asertiva, relacionándolo con la libertad emocional, seguramente llegamos a una crisis emocional, porque parece que
en nuestra cultura, en nuestra crisis peruana, se justifica, dicen, guardar silencio para una expresión complicada en el ámbito penal, se justifica de repente no decir la verdad porque es parte de mi derecho constitucional o no autoincriminarme, y entonces generamos una crisis en nuestra propia sociedad, en nuestra sociedad reclama ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y no encontramos una respuesta. Finalmente dicen, se trata pues de ciudadanos que están protegiéndose para no estar en cuatro paredes. Hablaremos de una libertad emocional complicadísimo, ¿no? Porque esa libertad emocional, llevándolo a un escenario de alguien que depende su libertad, creo que ya está en una crisis de emociones, ciertamente. También Juan Carlos nos habló de la interdependencia saludable, por cierto, esa interdependencia de dos personas, ese vínculo que siempre va a existir, lamentablemente queramos o no, por más que seamos un país en la cual hay una difusión amplia en las ciudades del Internet de las cosas, seguramente a un nivel básico probablemente, cuando nos unimos ya con otra persona, definitivamente va a haber un choque de culturas, digamos, no estamos hablando de Europa y África, no estamos hablando de Chile y Perú, no estamos hablando de Perú y Venezuela, no estamos hablando de Ecuador y Perú, no estamos hablando de Brasil y Perú, estamos hablando de Perú, de dos personas que se unen y obviamente hay un clash ahí, hay un choque de cultura, porque detrás de ellos hay un bagaje de formación de situaciones complicadas de tocó vivir a cada uno, hasta inclusive seguramente el aspecto de la dignidad o la religión, y como bien Juan Carlos manifestaba, esa interdependencia saludable se manifiesta en que seguramente ese apego que podría darse en una situación de pareja, si fuera el caso a ejemplificar, no nos genere una dependencia de la otra persona. Qué interesante, y eso también lo aborda en el magnífico libro que Juan Carlos presenta el día de hoy. Expectativas sociales, manifestó el autor en su discurso. Sí, las expectativas sociales son aspectos pues, de muchísima recurrencia, que seguramente si hoy un ciudadano de 17 años o ya concluyendo los estudios del colegio tiene una vocación, ¿qué expectativa se va a generar en el entorno familiar? Que sea un ciudadano profesional exitoso, ¿no? Probablemente no caigamos tampoco en el sesgo que necesariamente tiene que ser un profesional exitoso que vaya a la universidad, ya no acá en Perú, porque si tiene una posición bastante acomodada económicamente, socialmente, ya no se va a quedar en una universidad, sea nacional, o una universidad privada como la Católica de Lima, seguramente la pretensión del entorno de la familia es que se vaya a una universidad como la Yale, Universidad de América, o una universidad como la Oxford, etcétera, o una universidad de Europa, ¿no? ¿Por qué? Porque hay esa expectativa de que se forme y regrese al Perú, pero con un aire de pues, haber conquistado el mundo entero, no solamente haber conquistado el Perú. Pero nuevamente recurrimos a situaciones en las que, si bien es cierto, es una sana expectativa del entorno de nuestra familia, de la sociedad, de los profesionales, de los hombres de negocios, controlen o en todo caso no controlen, sino conquisten el mundo. Finalmente nos encontramos en escenarios donde a veces la sociedad te permite todo, ¿no? Entonces, nuevamente, una sociedad que pugna o lucha por una libertad emocional, donde los profesionales deben conducirse también con rectitud y no tener situaciones que le lleve a otra crisis en su camino, nosotros hemos podido advertir que sí, efectivamente, logran éxito, logran libertad emocional, socialmente exitosos, sea en los negocios, sea en la profesión, pero de pronto estalla una crisis o un Panama Papers y después dicen, oye, ¿cómo construyó todo eso? ¿Qué hubo detrás de ello? Bueno, ya hemos advertido que había influencia de grandes transnacionales que colocan a ciertas personas en lugares estratégicos de esas corporaciones, pero por medio que hay libertad emocional, sí.
El tema del desapego que habló Juan Carlos, sí, pero también detrás de ello hay esas componentes de las puertas giratorias que tanto hablamos en el mundo de los gobiernos y de la otra parte, que son las transnacionales, donde queramos o no, parece que se viene como haciendo una práctica cotidiana en el mundo de los gobiernos y en el mundo de las corporaciones, por decirlo de alguna manera, ¿no? Creo que no necesitamos ejemplificar eso, que eso lo salido por cada uno de nosotros y ejemplos abundan. Pero yendo al punto del tema de esa libertad emocional, esa persona que ha sido ventilado su vida privada, ¿cómo se encontraría en esa situación? Seguramente una situación de crisis, complicadísima, seguramente tendrán consecuencias que terminarán afectándola no solo a ella o a él, sino que se irán a una situación en la que se producirán profundas crisis familiares, en la que probablemente vendrán el tema de los divorcios o las separaciones, ejemplos abundamos, de tal manera que ahí seguramente necesitamos estos grandes profesionales como el psicólogo, el psiquiatra, para decir, después de haber vivido 15, 8, 6, tener mis hijos con mi amada o con mi amado, voy a tener que romper todos mis patrimonios, partir en dos, como se dice, y liquidar las gananciales patrimoniales. Y obviamente ahí no solamente va a participar ese psiquiatra y ese psicólogo para llevar el aspecto emocional, ese apego que podría existir en esta pareja, que seguramente yo crisis no hace buen tiempo, sino que también van a concurrir multidisciplinariamente más profesionales, como un contador público, como un abogado especialista en el tema civil de la distribución de esas gananciales. Amigas y amigos, digamos, que eso genera un impacto en las familias. Juan Carlos, refiriéndose también al mundo de la divinidad y de la santidad, nos ha referido, bueno, en este ejemplo, por el acortado del tiempo, se refirió al mundo del budismo, a ese gran representante que se pregunta el tema del apego emocional, que también lo aborda en su libro, creo que eso ya lo comentó. Y de tal manera que finalmente él concluye que el desapego nos lleva al éxito, ¿no? Si el desapego nos lleva al éxito, Juan Carlos, entonces usted es una persona que logró desapegarse y tener seguramente una libertad emocional bastante joven. A veces nos cuesta sonreír un poco. Bueno, no se trata de eso, ¿no? Alguien me decía, ahí si tú no sonríes, eres exitoso. Me decía así en forma de broma, ¿no? Pero yo creo de que eso depende de cada uno de nosotros. La seriedad no significa estar en mal humor, por cierto, ¿no? El rostro adulto en una ceremonia significa, pues, la emoción del momento, ¿no? De tal manera que yo, dentro de mi experiencia, ¿qué tiempo tengo, Juan Carlos? Porque... No, minuto para que 2 minutitos, quiero manifestarles parte de mi experiencia en el abordaje de lo que significa la libertad emocional, porque como al inicio manifestaba, el destino es algo que probablemente nos marca para toda la vida, y frente a ustedes manifiesto que como cualquier situación que puede pasar, pues no, en mi caso perdí a mi padre bastante joven, digo bastante niño, tenía 2 años. Me tocó vivir con mis abuelos. Parecía que la cosa se complicaba porque sentí el golpe, pese a que era tan niño. Y bueno, entonces en el mundo de la dependencia emocional tuve esa enorme enseñanza de 2 abuelos que me conducieron por el mundo de la rectitud y las buenas prácticas y de mucho estudio, de mucho libro, de mucha academia, y logré desapegarme bastante joven porque a los 10 años dejé su casa en Cañete, me vine a Lima con una libertad y dependencia emocional absoluta, viví en casa de amigos trabajando con ellos y nunca descuidé la academia y concluí mi carrera como contador público, me colegié, seguí una carrera de abogado en el mundo corporativo que lo manejo ahora.
Tuve mi pareja, por cierto, con quien conviví como 9 años. Lo que yo destaco de ella es felicidad, felicidad y más felicidad. Y cuando esta relación acabó, sentí que tenía que seguir sonriendo al mundo y también invité a ella que sonría al mundo. Y lo que más me llevo es esas enseñanzas. Creo que combino yo espiritualidad, academia y siempre el respeto por una sociedad que tanto nos ha dado. En ese escenario, amigas y amigos, yo felicito nuevamente al autor. Y el autor hace unos días me dedicó un magnífico ejemplar de la que vemos acá, de tal manera que lo he leído, me ha emocionado con todo el esfuerzo de la academia y de la sensibilidad que tiene este libro. Y frente a ustedes hago entrega de este presente al autor para que en esta magna asamblea busque alguna alternativa de que uno de ustedes sea merecedor de este presente libro que ya lo leí por completo. Por favor, compartan sus manos. Te agradezco, muchas gracias, Juan, por tu intervención. Ha sido muy esclarecedora, enriquecedora para todos. Ahora invito a señor doctor Carlos para que dé unas palabras acerca del libro, así que por favor, un fuerte aplauso, por favor. Estimado colega